Seguimos con el final de temporada de Solo Leveling, y después de usar la Copa de la Reencarnación, Jinwoo vuelve al mundo real, aunque los gobernantes ya no saben qué hacer con tremendo monarca del Mewing. Y justo cuando la Copa de la Reencarnación comenzó a activarse, veíamos a Jinho siendo iluminado por aquel gran resplandor. Junto con él, también eran alcanzadas por la luz la madre de Sung y su hermana. Después aparecían Jin Chul, el chino Liu Chigang, Thomas Andre, Baek, Choi, y por último, la güerita de Cha-Hae-in, hasta que desde el espacio veíamos cómo aquel resplandor terminaba desapareciendo. Después se escuchaba la voz de la madre de Jinwoo, diciéndole a Jina que fuera a despertar a su hermano. Y entonces veíamos a una Jina más pequeña abriendo la puerta de su dormitorio y llamando a Jinwoo. Cuando entró, se dio cuenta de que Jinwoo ya estaba despierto y también se veía más pequeño. Jinwoo acababa de salir después de lavarse y podía sentir el olor del guiso que se estaba cocinando, escuchar el sonido de la tabla de picar y notar que su cuarto seguía teniendo su propio olor. Entonces Jinwoo quedó sorprendido y dijo padre. Su padre, con una sonrisa, le preguntó por qué lo había llamado padre y no papá. También le preguntaron por qué de repente estaba actuando de esa manera, mientras las lágrimas caían por su mejilla. Pero Jinwoo solo pensó que acababa de tener una pesadilla y toda su familia lo miraba con un poco de preocupación. Entonces terminó diciendo que su pesadilla había terminado. Ahora estaba con su hermana menor, con su madre sana y con su padre, que nunca había desaparecido, mientras todos se veían muy felices. Jinwoo seguía narrando su historia y decía que le habían dado la última oportunidad para arreglarlo todo, que no podía perder esa oportunidad y que ahora podía reescribir el futuro que estaba por venir, pero solo por un poco de tiempo. Se preguntó si no estaba bien atesorar esa paz que estaba sintiendo mientras disfrutaba los momentos con sus amigos, porque eso era como una recompensa para sí mismo. Jinwoo sabía que más allá de esos cielos había monarcas preparando enormes portales para atacar mientras jugaba al LOL con sus compas, pero solo por un poco más de tiempo. Si disfrutar ese momento no le causaba daño a nadie, quería quedarse ahí y disfrutarlo por un día más. Después, en su casa, su madre entró a su habitación y se dio cuenta de algo. Jinwoo había dejado una nota en su escritorio donde decía que volvería después de terminar con lo que tenía que hacer. Luego la niñera se encontraba derrotando bestias gigantes y Belion también estaba ahí, simplemente sentado y descansando después de dejar una montaña de bestias derrotadas. Después veíamos dos siluetas a lo lejos, con más bestias desvividas alrededor de ellos, hasta que se revelaba que eran Jinwoo con una nueva armadura y el monarca Yogur. Jinwoo seguía narrando su historia y decía que había ganado la guerra contra los monarcas y que había capturado al monarca de la transfiguración, ese que siempre lo molestaba. Entonces habían pasado 27 años desde que entró en la grieta dimensional. Mientras veíamos con más detalle el nuevo aspecto de Jinwoo, parecía que aquella larga lucha finalmente llegaría pronto a su fin, porque los únicos enemigos que quedaban eran el monarca dragón y sus soldados, el ejército de la destrucción. Jinwoo se alegró de que el tiempo fluyera de manera diferente en el mundo exterior, porque allá solo habían pasado alrededor de 2 años. Entonces se preguntó cómo sería volver a encontrarse con todos después de 2 años, y también qué estarían haciendo sus padres. También se preguntó cuánto habría cambiado Jina y si debería esperar a que creciera más antes de explicarle la situación. Entonces Belion le informó que habían terminado las cosas allí y que no quedaban enemigos respirando. Jinwoo respondió con una sonrisa que estaba bien y que no perderían por segunda vez. Entonces dio la orden. Arise. Y veíamos a ese trío con full aura, mientras el barrio de las sombras volvía. En ese momento, Antares fue informado de que el monarca de la transfiguración había sido derrotado, y sus soldados le preguntaron si se trasladarían a algún lugar más alejado de donde estaban, pero el Colorado respondió que estaba cansado de huir y que pelearían contra Papito Jinwoo allí. Antares reconoció que el monarca del Mewing era realmente asombroso, porque no esperaba que Jinwoo usara la Copa de la Reencarnación para hacer retroceder el tiempo. Tampoco pensó que volvería a encontrarse con él, vivito y coleando, pero ya era hora de que uno de los dos descansara en paz por la eternidad, mientras una sombra se teletransportaba frente a él. El monarca se presentó como Antares y le preguntó al monarca del Mewing cuál era su nombre. Papito Jinwoo respondió que su nombre era Sung Jinwoo, y entonces veíamos la forma final de Sung. Para finalizar, le preguntó a Antares si tenía algo más que decir, pero Antares simplemente dijo que no, mientras estaba de pie frente a su trono. Y sin más que decir, Sung se lanzó hacia Antares, mientras el monarca hacía lo mismo. Ambos chocaron ataques y nos dejaban otro panel épico del barrio de las sombras contra Antares 2.0. Después nos contaban que en el mundo real habían pasado 2 años y que, según lo que dijo una adivina, toda América se estremeció. Ella anunció que una entidad oscura, aquella que estaba a punto de traer el caos, pronto descendería sobre la tierra. Normalmente, una profecía así no habría recibido demasiada atención, pero el problema era que quien la había dicho era la chocorrol Norma Selner. Ella aseguró que el dios de la desvivisión descendería sobre la tierra junto con un número infinito de soldados y que nadie podría escapar. Hace 2 años, tras despertar una visión imposible, la chocorrol había predicho eventos que hicieron temblar al mundo.
la caída de un líder poderoso, un incidente aterrador con pasajeros y una crisis económica nacida del derrumbe del sector inmobiliario. Muchas de sus profecías habían sido precisas, y eso la había llevado al centro de varias funas. Ahora, de repente, decía que el mundo llegaría a su fin, así que por supuesto, todos quedaron en shock. Y al día siguiente, en los cielos de Seúl, apareció un enorme portal que cubría casi todo el cielo. La profecía de Selner llegó a los titulares de todos los periódicos del mundo, mientras la gente comenzaba a señalar el cielo cuando el portal empezó a abrirse. Todos entraron en pánico, pero entonces notaron que no salía nada de ahí, porque Sung ya se encontraba entre las personas sin ser detectado. De pronto, alguien le dio la bienvenida a Sung y le dijo que se alegraban de que hubiera regresado a salvo, mientras sostenía un ramo de flores. También le preguntó si debía llamarlo monarca del Miwing, y dijo que no esperaba que apareciera con la forma de un estudiante de secundaria. Jin-woo explicó que la gente podría haberse asustado si salía con la cara llena de barba, aunque no se sentía mal tener al menos a una persona dándole la bienvenida. El enviado le dijo que realmente no pensaron que podría regresar después de intentar encargarse de todo solo, pero ahora podía ver que sus pasos llevaban el peso de 10.000 soldados. Jin-woo respondió que estaba seguro de que no había ido solo para regalarle un ramo de flores, así que le preguntó qué asuntos tenía con él, el enviado de los gobernantes. Él respondió que los gobernantes tenían un mensaje para el monarca del Miwing, pero que podría ser una conversación larga, así que preguntó si se trasladaban a otro lugar para hablar. Jin-woo aceptó y dijo que tenía un lugar por el que le gustaría pasar, y cuando el enviado preguntó si quería ir a una heladería, Jin-woo contestó que después de estar tanto tiempo en un lugar donde no había nada, era natural que a uno le gustara comer algo dulce. Entonces preguntó qué habían dicho los gobernantes. El enviado respondió que querían agradecerle como de costumbre, pero Jin-woo le pidió que olvidara las formalidades y preguntó si había algún problema. El enviado dijo que no, y que de hecho estaba ahí porque todos los problemas habían sido resueltos. Sin embargo, los gobernantes estaban preocupados por los poderes de Jin-woo porque podían influir en la dirección del mundo, y como él ya sabía, el poder que poseía no era algo para lo que ese mundo estuviera preparado. Jin-woo preguntó qué querían decir. El enviado explicó que ese mundo, que ni siquiera tenía maná, era demasiado débil. Por eso, si a Jin-woo le parecía bien, querían saber si le importaría mudarse a otro mundo que estuviera listo para aceptar su poder. Jin-woo entendió que, en lugar de hacer algo tan doloroso como trasladarlo a otro mundo, también existía la opción de sellarlo por completo, y cuando el enviado confirmó que eso también era posible, Jin-woo puso su cucharita en el helado, y el enviado lo miró con terror. Entonces Jin-woo preguntó si ahora que ya no tenían ningún uso para él, se estaban deshaciendo de él, mientras lo miraba con un aura de «si te mueves te doy hasta para llevar», y también preguntó si solo era porque tenían miedo de los poderes que poseía. El enviado negó eso de inmediato, y le pidió que leyera un artículo, porque casi se hacía en los pantalones. Jin-woo leyó que una entidad oscura estaría descendiendo en la tierra y preguntó de qué trataba ese artículo. El enviado explicó que antes de que regresara, la Chocorrol había provocado un gran revuelo con su profecía, porque cuando Jin-woo desapareció, ella no era una adivina tan poderosa, pero después de entrar en contacto con el mundo de los gobernantes, su vida había cambiado. Entonces Jin-woo preguntó si su existencia había provocado ese cambio, y el enviado respondió que sí. Jin-woo se quedó pensando un momento, y le preguntó al enviado si podían hablar de nuevo en otro momento. El enviado aceptó con una reverencia y dejó que Jin-woo siguiera pensando en todo lo que le había dicho. Entonces Jin-woo pensó que, si todo organismo vivo tenía un propósito fijo para su existencia, una cosa era segura: él, que se había convertido en el monarca del Miwing y había detenido los fenómenos extraños del mundo y a los monarcas con su fuerza, ya había completado su misión. Había cumplido su propósito, pero una gran cantidad de poder que ya había cumplido su propósito se convertía en una molestia con la que lidiar, igual que los materiales que llegaban al final de su vida útil. Si ese era el caso, habría muchas preguntas. Jin-woo se preguntó si ahora se convertiría en una existencia que ese lugar ya no necesitaba, y aquello le pareció algo insignificante. Justo en ese momento, alguien pasó por fuera de la heladería. Jin-woo notó su presencia, quedó petrificado y salió de inmediato de la heladería. Mientras veía a su güerita caminando a lo lejos, sabía que llegaría el momento en que se respondería la pregunta de si estaba bien que se quedara en ese lugar. Cha-hae notó algo y se preguntó si el helado siempre había olido tan bien, pero Sung continuaba pensando que esa gente que lo amaba todavía estaba ahí, y por eso, esa era razón suficiente para quedarse. Jin-woo decidió que permanecería en ese mundo y encontraría otras razones por las que debería seguir ahí. Eso fue lo que decidió. Cha-hae-in chiquita se dio la vuelta como si hubiera sentido la mirada de Sung, y cuando por fin ambos quedaron frente a frente, parecía que el destino volvía a unirlos para comenzar una nueva historia. Y si este final te dejó con ganas de más, deja tu like, compártelo y nos vemos en el siguiente video.